Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración para dar por iniciada nuestra última sesión del discipulado número 4. A Dios gracias porque ha sido una trayectoria larga, porque ustedes han permanecido firmes, han adquirido compromiso y han crecido en el Señor. Gracias por esa pasión, gracias por su paciencia, por su amor y dedicación en el hecho de crecer en la obra del Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias porque sabemos que tú vas a hablar a nuestros corazones. Y gracias, Señor, por permitir que nos conectemos a la última sesión de este discipulado. Ha sido una trayectoria, Señor, un poco extensa, pero hemos aprendido. Tú no nos has dejado, siempre nos has acompañado. Y Señor, nos has mostrado tu amor y tu gracia. Bendigo la vida de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Excelente, hermanos. Voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo lo que está en su manual. Por favor, igual usted ubíquese en su manual para que vayamos estudiando el material. Lección número 8. Dones de revelación. Vamos específicamente a desarrollar don de sabiduría, el don de ciencia, profecía y discernimiento. En esta última etapa del discipulado, estamos enfocándonos a la forma como Dios utiliza nuestras vidas, porque en Dios hay diversidad y el que imparte o reparte los dones, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo, pues da como Él quiere. Y dentro de esos hermosos dones que ayudan al cuerpo a desarrollarse y a nosotros a servir de manera efectiva en la iglesia, bueno, la Biblia dice en Proverbios 11:30 que el que gana almas es sabio. La sabiduría, hermanos, tiene que ver con lo que dice la primera carta a los Corintios. Hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, eh, no hablamos con palabras con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay una sabiduría, amados hermanos, que no es una sabiduría espiritual, hay una sabiduría humana. Y esa sabiduría humana no es la que nos lleva a grandes pastos, como dice la Biblia, o a tomar las mejores decisiones que definen nuestra eternidad. La sabiduría humana a veces puede entorpecer nuestra comprensión de la fe. ¿Cuál es la evidencia de que podemos estar desarrollando dones de sabiduría? Bueno, podemos preguntarnos algunas de las preguntas que hay aquí. Por ejemplo, ¿tiene un sentido especial de cómo llegar a personas diferentes? De repente, Dios puede usar su vida, puede usarle a usted, y Dios le dará el camino para llegar a muchas personas de manera diferentes. Hay hermanos de la iglesia que no son estudiados, que no tienen preparación universitaria, y hermanos, cómo Dios los usa y ganan almas, ganan profesionistas, ganan profesionales, ganan personas y hasta empresarios. Y esto, bueno, viene como resultado de que han desarrollado o se han dejado guiar por el Señor con respecto a la sabiduría. Ahora, ¿a usted le vienen respuestas acertadas en momentos de crisis? ¿Está usted en un momento de crisis y viene una iluminación a su vida? ¿Viene como una luz? ¿Viene como una señal, como una imagen, como una respuesta a su vida, a su corazón? Bueno, eso es sabiduría. ¿A usted le gusta solucionar problemas? ¿Le viene fácil o se le hace fácil observar cuál es el propósito específico? La gente le busca porque quiere consejos, tiene un buen sentido común de la vida y de las personas, y usted sabe cómo manejar a gente conflictiva o gente diferente. Bueno,
En ese sentido, amados hermanos, tenemos que entender que si ustedes están sintiendo eso, van a empezar a sentir eso, lo más probable es que Dios pueda desarrollar sabiduría en ustedes. ¿Cuál sería entonces la definición de la sabiduría de acuerdo a su material? Bueno, que es una revelación sobrenatural de cómo proceder y hablar en ciertas situaciones prácticas de la vida. La sabiduría nos alumbra y es, hermanos, una instrucción, una guía, es una dirección que viene de parte de Dios. Y cuando viene de parte de Dios, se puede entender que es de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de algo sobrenatural, es una intervención directamente del Espíritu Santo, para que sepamos cómo vamos a proceder y cómo vamos a hablar en ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, el propósito de Dios o la voluntad de Dios por ejemplo, tomar una decisión, por ejemplo. No sabe qué hacer, le ha pedido a Dios, pero Dios está desarrollando sabiduría en su vida y de repente, hermanos, usted toma una decisión dirigido por el Espíritu Santo y ahí es donde entra la sabiduría porque le ayuda, le guía de manera sobrenatural cómo debe proceder. También cómo responder a los creyentes, cómo dar consejo, cómo ganarse a una persona para evangelizarla, cómo proveer dirección a la iglesia. Los dones, la mayoría de dones que están en los dones de dirección de la iglesia, los que habla Efesios, a unos puso como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Y esto es, amados hermanos, dones de liderismo que dan dirección a la iglesia y se requiere sabiduría o también para solucionar un problema. Ese es el propósito por el que Dios nos da ese don. Y ejemplos, válgase la redundancia, ¿no? Salomón y las dos rameras. Vamos a leer, si alguien me ayuda, en el caso de Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a buscarlo, si alguien me ayuda, en Primera de Reyes, capítulo 3, versos 16 al 28. Quien lo tenga a la mano, por favor, me ayuda. No lo piense mucho, active su micrófono y me ayuda a leer. Amén, hermano. 3:16. Amén, hermano. Nada. Adelante. Adelante, ya. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, esta dio a luz también y morábamos nosotros juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre de él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por una mañana y vi que no era mi hijo y el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo el que vive. Así hablaba delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice mi hijo y él vive y tu hijo está muerto. Y la otra dice: no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey:
tráeme una espada, y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey por sus extrañas, se le conmovieron por su hijo y dijo, señor mío, da el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partido. Entonces el rey respondió y dijo, da aquella el hijo vivo y no la maté, y ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque tuvieron que había en él sabiduría de juzgar el reino, pues el rey Salomón sobre todo Israel. Amén, muchas gracias. Pues hermanos, miren, la sabiduría que proviene de Dios, acuérdense que cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué quiere Salomón? Y él dijo, Señor, yo quiero dirección, quiero sabiduría para dirigir a tu pueblo. Y cuando vinieron estas dos mujeres delante del rey que les hiciera justicia, pues una peleaba porque era su hijo y la otra decía que también era su hijo, porque el hijo de una de ellas había muerto y se estaban peleando al niño. Entonces, pues a mí no se me hubiera ocurrido cómo solucionar ese problema. ¿Y qué hizo Salomón sabiamente? Bueno, dijo, partid al niño en dos y dele la mitad a una y la otra mitad a la otra y que se vaya. Pero Salomón no quería destruir al niño, fue la sabiduría para identificar quién era su verdadera madre, pues su verdadera madre iba a llorar, iba a preferir perder a su hijo que verlo morir y sufrir. Y entonces dijo, alto, rey Salomón, mejor entrégaselo a ella, pero por favor no le hagas daño al niño. Y la otra dijo, sí, está bien, que lo partan a la mitad y nos den a cada una su parte. Y ahí el rey actuó en sabiduría, amados hermanos, porque logró saber quién era la verdadera madre de ese niño. También tenemos el caso cuando Jesús evade las trampas de los fariseos. Ahí son ya los capítulos, no los vamos a leer, pero Jesús habla de la moneda del impuesto. ¿Se acuerda cuando a Jesús lo querían probar? Porque en ese entonces se levantaban guerrilleros, se levantaban en contra de Roma y pensaban que Jesús también iba a levantarse en contra de los gobernantes. Y como los gobernantes pedían impuestos a las personas, entonces le muestran una moneda y le preguntan, ¿qué piensas tú del impuesto? ¿Tenemos que dárselo? ¿Tenemos que pagarlo? Porque también tenemos que llevar a Dios nuestras ofrendas. Y entonces el Señor le pregunta, ¿qué es eso que tienen en sus manos? Una moneda. ¿Y qué figura tiene esa moneda? Bueno, la del César. Y Jesús responde, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así de fácil. La sabiduría, hermanos, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da esa capacidad de poder tener sabiduría. Y la sabiduría viene por la palabra de Dios. Usted debe leer la palabra de Dios, meterse a los discipulados, continuar en los discipulados, meterse a los cursos que usted pueda. ¿Por qué? Porque eso le permite desarrollar sabiduría. Pero también hay muchos otros ejemplos, como la promesa de los discípulos para cuando están ante Perdón, y aquí, por ejemplo, el Señor nos prometió que no nos preocupemos cuando tengamos que hablar, cuando estemos en persecución, cuando seamos encarcelados, cuando haya persecución para la iglesia y que seamos llevados ante las autoridades, pues Él dará sabiduría y pondrá palabra. ¿Para qué? Para que permanezcamos firmes a Él. También Pedro y Juan demostraban sabiduría divina. Usted puede ver las citas bíblicas. ¿Qué queremos? Que usted, hermano, conforme vaya creciendo en la palabra de Dios, usted demuestre sabiduría.
que el Señor le ayude a abrir el camino, que usted no sea una persona conflictiva, que usted sea una persona que sabiamente se deja dirigir por el Espíritu Santo y toma, da palabra exacta, da consejos correctos, da palabra que cambia el corazón y palabra de sabiduría que ayuda a que las personas puedan acercarse más a Dios. Así que la sabiduría, hermanos, es prometida a todos, dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si de repente usted dice, me falta sabiduría, pídala a Dios. Póngase a estudiar y Dios le dará la sabiduría, porque esa letra que a veces consideramos letra muerta, cuando es de la palabra de Dios no hay letra muerta, sino hay letra viva, porque dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando esta entra a nuestra vida, toma, hermanos, poder, y ahí es donde dice la Biblia que Él la da en abundancia y le da vida, hace resaltar la palabra para todos nosotros. Ahora, hay que tener cuidado, eso sí, cuando tengamos o el Señor le esté dando mucha bendición como maestro, como enseñador o como consejero, de no confundir el don espiritual de sabiduría con intelectualismo. El intelectualismo humano o la educación académica. A veces pensamos, que porque soy académico, que porque soy profesional, soy lo mejor y tengo mucha sabiduría y soy muy intelectual. No, la sabiduría solamente la da Dios, la sabiduría espiritual. Hay una sabiduría que algunos dicen que es humana, pero es intelectualismo. De nada sirve ser intelectual si no hay sabiduría. Recuerde de dónde viene la sabiduría y nunca dejar de orar y de leer la palabra, porque la sabiduría emana de la fuente de vida que es Jesucristo. Sea humilde y enseñable, use la sabiduría que Dios le da y no haga excusas por faltar en la preparación o en la planificación de alguno de los proyectos cuando Dios le está llamando. Amén. Bueno, aquí hay preguntas, esa ya usted tiene que desarrollarla en su casa. Y ahora viene el don de ciencia. Estos dones que estamos viendo son dones de revelación y que se desarrollan en esos dones que les digo yo, liderismo, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, el consejero. Son dones que todos los cristianos podemos desarrollarlo, pero que mientras más buscamos de Dios, más también el Señor nos va a usar. El don de ciencia es como una visión de rayos X en el Espíritu Santo. Por ejemplo, una pregunta. ¿Se siente a veces o siente un impulso para acercarse a hablar con cierta persona y resulta ser una oportunidad evangelística? A veces se le ocurren pensamientos de información que no pudieras haber conocido por medios naturales. A veces cuando está hablando con una persona, Dios le revela algo de esa persona que le permite llegar al tuétano o en la conversación. Está usted hablando con esa persona y de repente el Señor le hace sentir algo en su vida. Y resulta que la persona sí está en una necesidad y que usted logró también discernir que algo le estaba pasando. Dios le está dando una revelación importante. ¿Cuál sería la definición? Que el Espíritu le da información en situaciones específicas que no pudiera ser conocida por medios naturales. El Espíritu Santo le dice exactamente qué está pasando a la persona. Usted ora y ora por una necesidad que usted no sabía y que el Espíritu Santo la trajo a su corazón. Eso es ciencia. El Espíritu Santo le está dando ciencia para que usted ministre a la persona. ¿Por qué se dice ciencia? Porque acuérdese que la ciencia lleva un método, hablando de la ciencia académica, la ciencia de la investigación. Y esta ciencia lleva un método. ¿Para qué? Para obtener una información que no se conoce, organizar o dar un método a esa información. Bueno, todo ese proceso para llegar a descubrir o llegar a alguna conclusión se llama el proceso de la investigación o el método científico. Para llegar a algo
formal, a un conocimiento preciso. Bueno, con Dios no es así. Dios pone el conocimiento y nos ahorramos todo ese proceso de investigación, porque es el Espíritu Santo quien conoce los corazones y nos dice, habla de esto, predica de esto, di esta palabra, y el Espíritu Santo nos da esa información y eso se llama el don de conocimiento. Pídanlo a Dios, pero sean muy responsables en el uso de estos dones. Su propósito, el propósito de proveer dirección específica para ministrar con más efectividad. Es decir, una información que se necesita, una oración necesaria, una oración que llega al corazón, esa es la provisión. ¿Y quién la provee esa información? El Espíritu Santo de Dios, porque es efectiva. No sé si ustedes han observado y si no les va a pasar. De repente, yo estoy ministrando, bajo ministro, y el Señor me hace sentir que ministre a las personas, no a todos, a veces sí los ministro a todos, pero hay personas en las que el Señor me dice, habla esto, y ya me acerco a su oído y le hablo la palabra, y de repente veo cómo Dios los empieza a tocar. Eso es Dios, no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios quien está hablando y dando información. De repente alguien dice, ¿cómo sabe el hermano de mi vida? ¿Cómo investigó? ¿Cómo supo? ¿Quién le dijo? No, es Dios quien nos está diciendo, habla. Y cuando uno está permitiendo que el Espíritu Santo hable por nosotros, hermanos, o a través de nosotros, mejor dicho, hermanos, esto es maravilloso. Ejemplos. Cuando Jesús conoció el pasado de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Se acerca la mujer, estaba en el pozo, viene Jesús y le dice, mujer, dame de beber. Y ahí empieza una conversación interesante. Y el Señor, cuando empieza a indagarle y le empieza a hablarle de la necesidad del agua, y le dice, ve y busca a tu marido. Jesús sabía que no tenía marido, su esposo, pues. Y le dice, bueno, es que no tengo marido. Bien has dicho, le dice el Señor. El que tienes ahorita no es tampoco tu marido. Y el Señor sabía exactamente cuántas personas había tenido esta mujer. Conocía su pasado, conocía su presente y también conocía su futuro. Y eso es ciencia. Esa información que a veces no la investiga uno, que no la ve uno en Facebook, sino que es el Espíritu Santo que está dando la información, una necesidad, una enfermedad, algo, un dolor del corazón, un dolor del alma o del sentimiento. El Espíritu Santo nos dice, habla esta palabra, y hermanos, ahí es donde se revela o se muestra el don de ciencia. Cuando Jesús conoció los pensamientos de los fariseos y sus discípulos, que estaban pues prácticamente murmurando, estaban pensando, estaban hablando, dice la Biblia que conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de una manera dentro de sí, de una forma dentro de sí. Entonces dice que conoció Jesús. También dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Y ese pensamiento, hermanos, también usted lo puede obtener porque es el Espíritu Santo que nos dice. De repente el Señor nos dice, no digas esta palabra, no hables esto, mejor calla, guarda silencio, porque puede ser que una de esas palabras que vayamos a decir puede afectar a las personas o puede provocar que las personas reaccionen en nuestra contra, y ahí el Espíritu Santo es quien nos guía. Y hay muchos ejemplos de los discípulos cómo recibieron conocimiento divino. Órele a Dios para que Él le dé a usted conocimiento. Cuando Dios le empiece a dar conocimiento, use la revelación en una forma sabia y discreta. Aquí es donde yo le decía acerca de los dones. Dios le va a dar a usted información
Y cuando Dios le da información de una persona, de repente Dios, mira hermanos, nunca va a exponer a una persona a menos que esa persona ya peque de manera, pues, pues ya voluntaria, ya se oponga en contra de Dios y no quiera nada con Dios. Entonces, esa persona, Dios la va a exponer. Pero el Espíritu Santo de Dios, cuando se trata de sus hijos, jamás va a exponer a alguien y publicarlo en público. De repente Dios nos da palabra y cuando Dios nos da palabra para una persona es para que nos acerquemos. Ahí usted debe usar la sabiduría y debe usted ser discreto para ir y ministrar a la persona porque Dios no le está dando esa información para publicarla a la iglesia. O lo que le decía yo cuando vino el profeta. Yo sé que Dios usa al profeta. Yo sé que Dios estuvo con él. Lo que no es correcto en la vida de este tipo de personas, y se los digo a ustedes porque son eh, eh, pues pequeños en la fe y tienen que aprender a discernir, es que una cosa es que Dios nos use, otra que no tengamos sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando yo voy a orar por una persona, ya aprendí que de repente cuando la toco sin golpearla, sin impulsarla o empujarla, como decimos, de repente voy a ministrar y no la he tocado y la persona va a caer. En ese momento, hermanos, yo reacciono inmediato para buscar la forma de ayudarla o decirle que mejor doble sus rodillas. Y también si voy a ministrar y sé que Dios me usa para ministrar y que las personas caen, no empujadas, que caen por presencia de Dios, entonces yo pido que alguien esté ahí antes para poder ministrarlas. Y cosas como esas que no son comprensibles, por ejemplo, el hecho de que recibas un golpe tampoco es correcto. Hay que aprender a discernir lo que el Espíritu Santo quiere hablar y decirnos. Y ahí es donde entra la parte de la sabiduría. A veces podemos estar ministrando y no ser sabios. A veces podemos estar ministrando y no entender el conocimiento de lo que Dios nos está dando, porque Dios me dice, vaya y ministre a este matrimonio, y de repente agarro el micrófono y empiezo a exhibir o empiezo a decir cosas que a lo mejor el Espíritu Santo me los dijo, pero que también me está guiando a darle una palabra en específico a ellos. Cuando es una palabra que puede bendecir a todos, gloria a Dios. Pero cuando es una palabra que yo sé que no es bueno que la iglesia o que los demás lo escuchen, mejor me acerco y ministro y me daré cuenta que es Dios quien está hablando. Por ejemplo, también seamos humildes y reconozcamos que somos falibles. El hecho de que Dios nos dé sabiduría o nos dé el conocimiento no quiere decir que ya todo lo sabemos. No presumir, controlar las vidas de los demás con este don de ninguna manera. No acusar a los demás ligeramente basado en una revelación. Es que Dios me reveló que están en pecado. Es que Dios me reveló que esto. Es que Dios me reveló que aquello. Porque puede ser el hombre que esté hablando y no Dios. O también no ser un brujo. La revelación viene del Señor y no de un poder especial que uno tiene. ¿Qué es esto? Bueno, que de repente ya agarramos ciertas ondas, los ministros, y agarramos la toallita y con la toallita, y agarramos el agua y le tiramos agua. Hay ocasiones que yo no lo dudo, que el Espíritu Santo nos va a decir, hazlo de esta manera. Ustedes deben saber que el Espíritu Santo tiene multiformes maneras de ministrar a las personas. Dios o Jesucristo, ustedes saben, que agarró, untó con barro, con lodo, untó parte de su saliva y la hizo lodo y la untó en el ojo de un ciego. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Pero es Jesús. Cosa tan extraña es Jesús. Y sanó. O también cuando, ¿se acuerdan ustedes? Naamán, él tenía que ir a uno de los ríos de Israel
al Jordán a lavarse y zambullirse 7 veces. Un río, hermanos, que no era nada agradable, no estaba limpio. Pero el profeta de Dios lo mandó. El poder estaba en el río, no, estaba en la obediencia de él, en la obediencia de él. Dios actúa, Dios así actúa, y yo no dudo que Dios le haya indicado eso al profeta. Pero hay cosas, hermanos, que por discernimiento, y lo vamos a ver más adelante, nosotros podemos entender cuándo es Dios quien nos está dirigiendo a hacer algo bueno y cuándo no es Dios que nos está dirigiendo a hacer algo bueno. Y pasan 2 cosas en el altar. Una de ellas, Dios usa al hombre, Dios puede usar al líder, Dios puede usar al coordinador de ministerio. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios respalda su palabra. Pero otra cosa es que yo empiece a hacer algo que es meramente humano. Y cuando eso meramente humano va en contra del principio de la palabra de Dios, por ejemplo, dice Jesús, el que viene a mí cansado y cargado, venga y yo le daré descanso. Cuando yo paso al altar es porque vengo a dejar mis cargas a Dios. No es que voy a salir del altar con mayor preocupación, sino que vengo a dejar mis cargas. Cuando usted sale del altar, cuando usted sale de una reunión y en lugar de sentirse bendecido, en paz, tranquilo, en lugar de haber dejado sus cargas, usted viene con mayor problema, usted viene pues todo regañado, todo asustado, entonces lo más probable es que no sea de Dios. Si usted viene con un golpe, con un dolor, entonces lo más probable es que no fue Dios quien estuvo ahí ministrando, sino que fue el hombre, porque el hombre no quiso o no entendió la forma como Dios ministra. ¿Amén? Entonces, no me malinterpreten. Lo que estoy queriendo decir es que debemos tener mucho cuidado porque aquí viene el otro don y la forma como encaja. Dice la Escritura, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ser profeta no es un don que solamente está destinado a algunos cuantos. Nos dice el apóstol que procuremos profetizar. Profetizar, amados hermanos, es una unción para recibir revelación sobrenatural y comunicar mensaje del Espíritu Santo. Eso es profetizar, pero viene con base a la previa preparación de estudio, preparación de estudio, de leer la Biblia, de orar. No viene una profecía solamente porque yo empiezo a recibir, pero no hay vida de obediencia, no hay vida de sujeción. Todo eso debe ir acompañado, pues, la obediencia con el don de profecía. ¿Cuáles son evidencias de esto? Bueno, que a veces se le ocurren mensajes en tu mente durante un culto o reunión de oración y después alguien expresa el mismo mensaje. Me ha pasado muchas veces. De repente viene una luz a mi mente. Y hermanos, cuando viene esa luz, de repente sucede, pasa. Y entonces yo ya estoy aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo con palabra de profecía. A veces me daba miedo, porque decía yo, Señor, tengo temor de soltar la palabra y que sea yo, pero estoy aprendiendo a interpretar el lenguaje del Espíritu Santo. Y va a pasar, es una etapa, es un proceso, pero tenemos que ir creciendo espiritualmente. Otros, por ejemplo, han sido edificados y bendecidos cuando usted comparte estos mensajes. Eso, hermanos, es porque Dios quiere usarles. Tal vez tiene el don de profecía. ¿Cuál es esa definición? Bueno, recibir una revelación natural, el propósito para edificar, para exhortar y consolar a los hermanos a través de un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. No es uno, no es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Uno sin el Espíritu Santo no es nada. Es el Espíritu Santo de Dios quien obra y da palabra y da exhortación y da consolación. Los hijos
o las hijas de Felipe, por ejemplo, allí en Hechos, o Agabo, cuando profetizó del acercamiento de Pablo, y otro que profetizó de un hambre que venía. Y hay mucha profecía en la palabra de Dios. Usted lee los libros de los profetas, Daniel, toda esa palabra que ellos recibieron de parte de Dios y que le hablaban al pueblo, es porque Dios les estaba dando a ellos esa palabra. Un profeta, hermanos, con mayúscula, la P con mayúscula del Antiguo Testamento, es diferente a un profeta con P minúscula del Nuevo Testamento. La profecía, hermanos, en el Nuevo Testamento, la profecía es un don general que muchos tienen. En el Nuevo Testamento, la profecía con P minúscula es un don común a todos los cristianos. En el Antiguo Pacto, solamente unas personas escogidas eran profetas. En el Antiguo Testamento, los que eran profetas con P mayúscula eran unos cuantos llamados, seleccionados especialmente por Dios. Y usted conoce ya muchos de ellos. Y en el Nuevo Pacto, el don de profecía está más ampliamente distribuido a la iglesia. En el Antiguo Testamento era Dios. Dios te llamaba, Dios te elegía y Dios te usaba. Y te daba una palabra tremenda porque eras el profeta con P mayúscula. Y en el Nuevo Testamento, ahora Dios levanta profetas con P minúscula. ¿Cuál es el problema de los profetas de ahora? Que quieren hacerse ver como un profeta del Antiguo Testamento, del cual eso jamás va a suceder. Por eso hacen cosas extrañas. Y ya no, eso no va a suceder, ya no va a darse. ¿Por qué? Porque ese tipo de llamado era Dios mismo quien nos levantaba para una necesidad específica. Ahora, como parte de la nueva iglesia, del nuevo Israel, que es la iglesia de Cristo en la que usted y yo somos parte, es el Espíritu Santo de Dios quien ha repartido y distribuido sus dones, dentro de ellos el don de profetizar, que es predicar la palabra sin temor, pronunciar la palabra con poder, y esta P es minúscula, que todos profeticéis. Si ustedes pusieron atención, dice la Biblia, procurad dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Cómo así? Hay algunos que dicen, no, ya no hay profetas en este entonces. Ah, bueno, ellos están hablando de profetas del Antiguo Testamento. Ciertamente ya no. Pero tú puedes ser un profeta de Dios con P minúscula si permites que Dios hable a tu vida y que puedas desarrollar el lenguaje de Dios en este entendimiento, pero no en una medida como pensábamos del Antiguo Testamento. Dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ya vio? Dice, derramaré de mi espíritu. Después de que yo levante profetas a unos cuantos, ahora me voy a elegir una iglesia y después de esto derramaré mi espíritu, es decir, después de lo pasado del Antiguo Testamento, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Habla de la iglesia y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahí está, profetizarán. ¿Por qué no profetizan los muchachos? Porque tienen temor. ¿Por qué no profetizan? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué no profetizan? Porque no oran. ¿Por qué no profetizan? Porque necesitan crecer en fe. ¿Por qué no profetizan? Porque no se meten al estudio profundo de los discipulados. Pero el que profetiza, enseña, lidera, hermanos, se convierte en un dardo de poder, de restauración y de cambio en la vida de las personas. Así que una profecía puede ser equivocada, hay que ser probada. Una profecía tiene que ser probada, no es pecado, no es pecado. Un profeta del Antiguo Testamento nunca se equivocó en su mensaje. Si usted lo escucha, un profeta jamás se equivocó porque recibía palabra exacta, precisa de Dios. Recibía revelación directa, sin ambigüedad. Había que poner a muerte a cualquier profeta que se equivoque en su mensaje en el Antiguo Testamento. Y se equivocaba, le costaba la muerte. Pero cuando Dios lo levantaba, hermano, era un profeta de Dios. Y era muy respetado porque la palabra que él decía era palabra que se ejecutaba, porque era palabra de Dios.
Ahora, un profeta del Nuevo Testamento es capaz de equivocarse en su mensaje, porque no es revelación directa. Es decir, no viene la revelación directa de Dios. Por eso, su profecía tiene que ser probada por el pastor que preside o por el líder. Y ahí es donde radica la importancia. Cuando a veces se levantan del ministerio de intercesión mujeres que empiezan a profetizar, hombres que empiezan a profetizar, uno de los problemas que recaen muchos en estos tipos de dones es que cuando Dios los empieza a usar como profetas o en la intercesión, empieza el orgullo. Y cuando viene el orgullo, empieza la caída. Y a veces el que Dios levanta como profeta piensa que es un profeta del Antiguo Testamento y no quiere someterse a la autoridad pastoral que Dios ha dado. Y empieza a haber roces, empiezan a haber problemas y el profeta tiene que sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, que es el pastor. Entonces, si no, no hay bendición. Ahora, el profeta del Nuevo Testamento tiene, hermanos, o puede equivocarse porque interviene mucho la condición humana, porque no estamos hablando del mismo espíritu de profecía que Dios levantó en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las aclaraciones con respecto a la profecía? Primero, el amor es la motivación principal. Cuando alguien empieza a profetizar, a predicar, a pronunciar la palabra de Dios, es el amor la clave, el motor que mueve todo. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados y además, dice la Biblia, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta y además porque Dios es amor. El profeta puede controlarse y debe profetizar ordenadamente. Debes hacerlo en orden. Dice aquí, fíjense lo que el Espíritu Santo le está hablando a los que tienen este espíritu de profecía. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque no podéis profetizar todos para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que los profetas deben estar sujetos. Si no están sujetos, no pueden desarrollar su don como tal. Hay que tener balance, es necesario valorar y probar las profecías. Nos dice la Biblia, no apaguen el Espíritu de Dios, no menosprecien la profecía, examínenlo todo y retengan lo bueno. Porque es que yo a veces me atrevo pues, a decir las cosas como son porque discierno en el Espíritu. No es porque yo me oponga, no, sino porque yo discierno, el Espíritu Santo empieza a instruirnos, a guiarnos y bueno, ya que suceda o no suceda es otra cosa, pero tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno, siempre con el cuidado, porque lo que queremos es bendecir a la iglesia. Eso es lo que buscamos, que la iglesia sea bendecida. Por supuesto, de repente decíamos, el profeta se puede equivocar. No toda profecía es predicación del futuro y el profeta debe usar discernimiento en el uso de su revelación, porque no toda la profecía es para compartirla públicamente, lo que yo le decía. A veces la revelación sirve para guiar en la oración y nada más. No es como para ponernos a decir acerca del futuro y que a veces nos atrevemos a soltar promesas que Dios ni siquiera nos está dando y nosotros comprometemos la palabra y pensamos que porque dije la palabra se va a hacer, no, porque se hace la voluntad de Dios. Y el profeta no siempre sabe cómo aplica su mensaje. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado en interpretar y aplicar la revelación para la vida de los demás. Agabo recibió un mensaje de las prisiones de Pablo, pero Pablo siguió adelante de todos modos bajo la voluntad de Dios. Y Caifás profetizó de la muerte de Jesús y lo tomó como una aprobación de la crucifixión. Cuidado. No es que lo que sueñes así vaya a suceder, sino tenemos que aprender a discernir y, hermanos, saber aplicar el mensaje.
¿Qué es lo que se nos advierte? Bueno, hay que someterse a la autoridad pastoral. Si Dios le da este don más adelante, tiene que someterse. El día que usted deje de obedecer a su pastor, ese día usted pierde el rumbo como un hombre de Dios. Sométase bajo el cuidado pastoral, discierna el momento apropiado en el que Dios le está llamando para compartir. También sea humilde. No trate de controlar a los demás. Ay, cagan allá porque Dios me habla a mí, yo soy el profeta, yo soy el hombre de Dios. No trate de controlar a las personas y no decir nada que va en contra de la Biblia. El día que un hombre que se dice profeta empieza a dar su propia palabra y esta contradice los principios espirituales, cuidado, porque dice la Biblia que probemos los espíritus, porque Satanás tiene el poder de convertirse como ángel de luz. Por lo tanto, examínenlo todo y retengan lo bueno. Así que, hermanos, qué interesante. Y bueno, don de discernimiento, finalmente, el don de discernimiento. Este don de discernimiento tiene que ver con prevenir que la confusión y la falsa enseñanza se infiltren en la iglesia. Dice la Biblia, y la Biblia nos advierte que se van a levantar maestros, enseñadores de doctrina de demonios, y nosotros debemos tener mucho cuidado porque de repente se pueden levantar espíritus en contra de la iglesia como anatemas y que van a hablar todo en contra de la palabra de Dios, y ahí debemos aprender a discernir cuándo nos están hablando y cuándo no de Dios. Así que dice la primera carta de Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren, hay hermanos, y yo quiero pedirle a usted que tenga mucho cuidado. Es bueno, yo mismo lo he recomendado, es bueno escuchar predicaciones de otros pastores, es bueno, pero hay que saber discernir, porque la mayoría de los pastores que predican, yo no dudo que Dios los use, pero algunos hacen una interpretación de su doctrina a su manera. Por lo tanto, usted debe tener mucho cuidado a quién está escuchando, cuándo va usted a escuchar una predicación. No le estoy diciendo que no lo haga, de ninguna manera. Si eso le edifica, gloria a Dios. Pero hay hermanos tan débiles en la fe que no aprenden a discernir, que no aprendieron a madurar, que no aprendieron a desarrollar principios espirituales para identificar cuándo Satanás quiere confundirnos. Resulta que el hermano empezó a escuchar mensajes apocalípticos, escatológicos, y ya de repente empieza a investigar el Apocalipsis, empieza a investigar de la serpiente, o escuchar doctrinas de Yeshua, empieza a escuchar doctrinas de que Jesucristo ya no se llama Jesucristo, se llama Yeshua, y que Yeshua y Jesucristo son dos diferentes, y empieza una confusión porque está escuchando videos en YouTube de rabinos, de personas, y ya lo confundieron. Cuidado, porque dice la Biblia: hermanos, no creáis a todo espíritu, sino que prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, no sea que al rato les escuche yo, pues ya diciendo que estamos mal en la doctrina, que esa no es la doctrina, y empezamos una serie de confusión. ¿Por qué? Porque el hermano está escuchando a muchos predicadores que no tienen solidez en su doctrina. Yo he sido bendecido por muchos pastores trinitarios, hermano. Yo escucho a Dante Gebel es trinitario. Escucho a Adrian Rogers, es trinitario. Escucho al pastor Stanley, es trinitario. Pero yo retomo lo bueno. Yo aprendo de ellos. La mayoría de sus mensajes son cristocéntricos, y hay mensajes que sí son de doctrina, y si uno flaquea y si uno empieza a decir, ay, tiene razón, de verdad que es así, empieza uno la confusión. Cuando hay madurez espiritual, usted está preparado para aprender, retener lo bueno, crecer, y su doctrina jamás la va a cambiar porque debe estar fundamentada
en la palabra de Dios. Cuando usted está fundamentado, va a aprender a discernir cuando aquel maestro está hablando una verdad de Dios o cuando está inventando algo que ni él mismo comprende. Y esto va a suceder con predicadores, va a suceder en el mundo. Se van a levantar personas que no tienen nada que ver con la iglesia, hablando, hermanos, pestes en contra de la palabra de Dios. Así que el mismo Satanás enviará ángeles para que traten de confundir a algunos. Dice la Biblia que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. Así que, preguntas. ¿Su espíritu es muy sensible para las cosas de Dios? ¿Usted puede detectar la inseguridad fácil y rápidamente? ¿Usted tiende a ser perceptivo y perspicaz? ¿Puede sentir cuando hay presencias malignas en ciertos lugares, objetos o personas? A veces usted siente una reacción física cuando hay una presencia demoníaca. Hermanos, cuando Dios empieza a darnos discernimiento, se activan, ahora sí que las antenitas, ¿no? del chapulín, pues algo así es el espíritu de discernimiento, pero hablando de que proviene de Dios. Esa advertencia que dice, ora por esto porque allí hay el problema. Yo recuerdo que estaba en una, pues es en una red y en ese entonces se llamaba reunión de planificación. Y estábamos allá en la selva de Bosque de Saloya, predicando ya, terminando la oración. Y vienen a buscar, hermano Roberto, por favor, que le necesitan, porque hay un endemoniado y necesitan que usted vaya y los libere. Y yo hasta que terminé, hermano, yo no me salí corriendo ni nada de eso. Yo hasta que terminé, despedí a los hermanos y bueno, de malas ganas, porque además eran no cristianos y era un muchacho muy rebelde. Y fui. Y cuando yo iba a la mitad del camino, escuchaba que gritaban, ahí viene, no deje que llegue, deténgalo. Bueno, yo entré finalmente y encontré a un muchacho muy fuerte, muy fortalecido, lleno de vida, endemoniado, hermanos. Lo tenían 4 personas, entre ellos una mujer que estaban orándole y haciendo rosarios y cuantas cosas, y mencionaban a la Virgen y mencionaban todo tipo de cosas. Entonces, yo le dije, suéltenlo. No, pero es que si lo soltamos se le va a ir encima, suéltenlo. Y cuando lo sueltan, el hombre quería venirse a mí, yo nada más extendía mi mano y lo reprendía y se debilitaba, se caía. Y empecé a ministrar, a orar. Pero en ese momento había una mujer que también se metió en la administración, estaba otro de los hermanos supervisores, hermano Juanito, que ahí estaba, y estaba yo orando y el espíritu inmundo no se iba el espíritu inmundo hasta que me dice el Espíritu Santo, dile a la mujer que te muestre su mano. Es discernimiento. Dile que muestre su mano, pero fue así, en el corazón, fue en la mente, pues. Y le digo, a ver, muéstreme usted su mano. Y aquí la mujer tenía en la mano, así tipo calendario, una imagen de San Judas Tadeo, aquí la tenía. Y le digo, le voy a pedir por favor que se salga usted y que me deje nada más con el hermano Juanito. Y todos se salieron, se salió ella también. Hermanos, ni 5 minutos orando por esta persona y fue liberada. Así, cuando hay interrupción en procesos, en predicaciones, en momentos de administración, en desarrollo de liderazgo, en el lugar de bendición, y tiene algo que ver la maldad, el Espíritu Santo nos da discernimiento y nos dice, reprendan esto, reprendan aquello, entren en guerra espiritual y hermanos, el Espíritu Santo empieza a dirigirnos. Eso es discernir. Así que es esa unción especial que Dios nos va a dar. Y hay mucha escritura al respecto, ¿no? Es un don de revelación espiritual y no meramente perspicacia humana, ocurrencias humanas, pues. Dice la primera carta a los Corintios. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no es creyente, que no tiene fe, que no tiene el Espíritu Santo, ese no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las entiende, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El Espíritu Santo tiene formas diversas de moverse.
El Espíritu Santo, hermano, puede tocarle, puede llenarle de poder. El Espíritu Santo puede hacer que usted caiga con unción del cielo. El Espíritu Santo puede hacer algo extraordinario con usted, pero nunca el Espíritu Santo le va a controlar. El demonio, Satanás, controla a la persona. ¿Qué hace un demonio? Un demonio viene y posee a la persona que pierde su conocimiento, su entendimiento, y cuando es poseída una persona por Satanás, no tiene conocimiento del exterior, porque la posee un espíritu que no es ella o él. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos dirige, de manera que si yo recibo llenura del Espíritu Santo y por mucha bendición, la verdad que recibir al Espíritu Santo con la unción de hablar en otras lenguas es algo tan indescriptible, tan hermoso, tan bello, que no se lo puedo contar, tiene que vivirlo. Pero en todo ese momento que el Espíritu Santo le toma y usted salta, brinca, jamás pierde su conocimiento y entendimiento del mundo exterior. Usted escucha lo que pasa, usted siente lo que están a su lado, porque el Espíritu Santo lo que hace es que nos dirige. Esto no sucede cuando una persona es poseída. Cuando una persona es poseída, ¿cómo verificamos que ella fue liberada? Porque le preguntamos su nombre. ¿Me escuchas, Carlos? ¿Me escuchas, Josué? ¿Me escuchas? Y cuando el demonio está allí, no hay respuesta, hay una reacción pues de violencia. Pero ya cuando hay liberación, la persona ya entra en entendimiento y ya la dirigimos en oración para recibir a Cristo. El Espíritu Santo guía a las personas, las instruye, nos enseña, y por eso, hermanos, debemos aprender a discernir. Cuando estemos escuchando a alguien y de repente siente usted en su corazón que eso no está bien y que eso está trayendo confusión a su vida, apáguelo. Si usted escucha un canto, algo, y pareciera que sí es un canto, pero algo le está diciendo, no, eso no, mi espíritu se inquieta, hay discernimiento, apáguelo. Y hay cosas así en las que el Espíritu Santo le va a ir guiando, se llama discernimiento. Amén. Pues hermanos, las advertencias, ya aquí termino, es procure ser humilde. Recuerde que su discernimiento no es 100% confiable. No porque diga, yo es que yo discierno las cosas y así como digo, así es. No, porque su discernimiento no es 100% confiable. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle es que tenemos, humanamente hablando, fortaleza en la carne, y la carne interviene con el espíritu. Y si no hay una vida de santidad apartada totalmente a Dios, es decir, si no somos personas como los profetas del Antiguo Testamento que fueron apartados por Dios y que ellos recibían de parte de Dios, ellos podían discernir, era 100% porque era Espíritu de Dios. Ahora no. Ahora, si es el Espíritu Santo en nosotros, pero si el Espíritu Santo no está dirigiendo 100% nuestra vida, no porque no quiera, sino que nosotros no le damos a Él el permiso, hay una probabilidad de que lo que a veces decimos no sea 100% discernimiento. ¿Por qué? Porque parte de la vida la dirigimos nosotros. No siempre le dejamos al Espíritu Santo que Él tome las decisiones porque no nos agrada. Si Él tomara las decisiones de nuestra vida, ese discernimiento fuera 100% confiable. Así que no ver demonios donde no hay, pues. Hay hermanos que a veces todo lo diabolizan, todo es demonio, es que fue Satanás. No, todo es culpa de Satanás. A veces son situaciones provocadas por nosotros mismos. Entonces, cuando no hay un discernimiento genuino, a veces le echamos la culpa a los demonios, a Satanás y todo, y no, a veces son nuestras malas decisiones que nos llevan a cometer esas faltas. Y bueno, procure someterse a la autoridad espiritual. Su responsabilidad es compartir sus impresiones, pero es la responsabilidad del que preside tomar acción o no.
Todos los dones que Dios nos da, todos los dones debemos sujetarnos al espíritu de profecía. Y ese espíritu de profecía es el pastor, la autoridad que Dios ha puesto. Cuando un don se sale de eso, hermanos, corre el riesgo de ser adulterado, engañado por Satanás. Satanás todo lo falsifica. Y lo otro es dones de señales. Solamente hago un repaso aquí. La fe, el milagro, la sanidad, lengua e interpretación. Dios puede desarrollar fe en usted. Todos tenemos fe. La fe es común a todos los cristianos. Pero hay quienes desarrollan una fe, hermanos, sorprendente, maravillosa. Tienen una fe tan increíble que lo que ellos dicen y creen que va a suceder, sucede porque tienen una fe que ha sido desarrollada por el Espíritu Santo. Milagros. Cuando usted empiece a ver sanidades, empiece a ver milagros creativos, que sin duda alguna es un milagro de Dios. Ya vio usted una sanidad de este niño que tenía leucemia. Yo lo vi en la foto y yo me asombré porque me tocó ir a orar con él y con el pastor allá en Gaviotas y el niño estaba mal, o sea, no, nada que ver con el muchachito de ahora. Una sanidad. Dios obra en sanidades. Y lengua e interpretación, Dios sigue derramando de su Espíritu Santo a través de lenguas, pero también interpretación de lengua. Hay un orden bíblico que cuando Dios le dé dones de lengua, el don de lengua es cuando oramos. Usted ha escuchado que de repente pronunciamos palabras así como que no son comprensibles. Dice, bueno, ¿y ahora qué le pasó al hermano Beto? ¿Qué le pasó al pastor? ¿Qué le pasa a esta hermana que grita y con gemidos indecibles, como dice la Biblia? Es don de lenguas. Pero el consejo del Espíritu Santo a la iglesia es que se hable en lenguas todo lo que querramos en la iglesia siempre y cuando haya un intérprete. Otro que tenga el don para interpretar esa lengua, porque esa lengua, hermanos, es una palabra que está dando el Espíritu Santo, pero ¿para qué la vamos a hablar en lenguas si nadie la entiende? Pero si hubiera un intérprete que hable y que el otro interprete. Pero si no hay intérprete, dice la Biblia que mejor se hable en un lenguaje comprensible, es decir, en nuestra lengua, porque el propósito del don de lenguas es edificar a la iglesia. Todos los dones, su propósito es edificar a la iglesia. Y dice la Biblia, el que hable lenguas, hable en su casa. Cuando usted ore, pídale a Dios que le llene con el don de hablar en otras lenguas, pero pida también don de interpretación. Y cuando esté en su casa y Dios ya le dio el don de hablar en otras lenguas, hermanos, dígale al Señor, hable todo lo que quiera en lenguas en su casa. Ahí cerrada la puerta. Ore todas las lenguas que usted quiera. Mire, uno de los secretos, le voy a dar un secreto. Si Dios ya le ha dado dones de lengua a usted y de repente va usted a ser líder, va usted a orar, de repente va usted a ministrar y ya se le acabaron las palabras y no sabe qué decir, ore y deje salir algunas que otras lenguas, es decir, hable en lenguas. Y mientras usted se conecta en lenguas, viene palabra de Dios y después habla en español y el Espíritu Santo le empieza a dar palabra. Así es como Dios, he entendido a Dios. Por eso es importante que usted conozca que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. Pídale dones, pídale profecía, pídale sanidad y pídale lengua e interpretación de lengua. Pues, amados hermanos, esto es el discipulado número 4. El discipulado número 4 nos introduce al descubrimiento de los dones espirituales. Usted tiene mucho material ya, tiene 4 manuales que le han preparado en lo básico de la vida cristiana, pero usted se ha dado cuenta que apenas es como tomar con nuestro dedo apenas una gotita de agua de un mar de conocimiento y de sabiduría que trae la palabra de Dios. Espero que haya sido de mucho provecho el discipulado. La verdad, para mí fue un gran privilegio poder compartir con ustedes y yo sé que no va a suceder así con los demás hermanos que están recibiendo el discipulado ahorita. Tenemos
pues prácticamente como 30 hermanos que están tomando discipulado los domingos y que pues usted salió bendecido. Yo le felicito por aprovechar las clases, por el esfuerzo que ha hecho, por completar su manual. La verdad que aquellos que lo hicieron, hermano, muchas felicidades. No cambien su conducta, no cambien su compromiso. Si ustedes ven que los demás no lo hacen, ustedes no se compaginen con ellos. Ustedes sigan dando lo mejor a Dios. Si ustedes están llegando a un hogar de bendición, no se conformen con lo que hacen los demás. Ustedes créanle a Dios porque Dios usa a aquellos que se atreven, hermanos, a conquistar. Gracias a Dios por acompañarnos durante todo este tiempo. Que el Señor les bendiga. Acuérdense que nos vamos a ver el sábado. Ya el sábado tenemos el taller, así que no me vaya a faltar en el taller porque ahí vamos a dedicarnos a completar el test de dones espirituales. Estoy pensando que ojalá podamos terminar el día sábado. Si no terminamos el día sábado, tendremos que ver cómo organizarnos el día domingo, pero vamos a tratar de terminar el día sábado para que el domingo 19, hermanos, todos bien guapos para recibir nuestro diploma. Yo esta semana aprovecho a calificar, a revisar, los que tengan sus manuales hasta donde lo tenga, llévemelo el domingo y el Señor bendiga nuestras vidas. Voy a detener en este momento la grabación.